Bueno, muchas gracias, Omar. Los saludo a todos desde por aquí. Ahí cuando teníamos la canción esa que estábamos recién viendo, nos hace recordar cuando vimos el capítulo 4 ahí de los serafines o los cuatro seres alrededor del trono, diciendo Santo, Santo, Santo es Dios Padre, y luego en el capítulo 5 el coro de todos nosotros cuando estemos en el cielo, de que Cristo es el único que es digno de abrir los sellos, de recibir nuestra gloria. Y un día lo viviremos así. Continuamos nuestro estudio. Yo voy a poner un PowerPoint, espero que funcione esto. Y porque extraño también ahí lo de la iglesia de proyectar cosas, hoy le comentaba a Lili, y del pizarrón, porque es muy gráfico, hay muchas cosas. Igualmente hay que ser medidos con las imágenes y todo de lo que se encuentra, o para graficar algunas ideas de más o menos lo que quería expresar Juan cuando va relatando sus visiones, o de cómo será esta parte escatológica de los juicios de Dios. Pero lo visual sirve muchísimo para poder entender eh, y comprender lo que vamos estudiando. Recuerdan que estamos en las 7 trompetas de Apocalipsis. Las 4 primero eran referidas hacia la creación que había hecho Dios, sobre eso cómo afectaba a los seres humanos, y luego venían los 3 ayes que profetizaba el ángel o el águila ese que estaba en el cielo, y vimos el jueves pasado el primer ay, que es del quinto ángel que toca la trompeta, y vimos hay una invasión de langosta, podemos ponerle de nombre, que son demonios que a la población que no son hijos de Dios, a los que moran en la tierra, a los que están rebelados contra Dios, los hieren por 5 meses con sus aguijones, que son semejantes a escorpiones. Y es un sufrimiento total, tan fuerte es que van a querer morir antes de sufrir ese dolor, pero se les niega la posibilidad de morir, la muerte huye de ellos y no pueden matarse, no pueden morir. Así es ese juicio de Dios. Y hoy vamos a entrar en la sexta trompeta, que es el segundo ay, y lo vamos a leer desde el versículo 12 del capítulo 9, Apocalipsis 9, versículo 12. Lo leo todo y después vamos a ir describiendo cada palabra, más o menos. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Acuérdense que está bien que me interrumpan o me pregunten cualquier cosa que no sea clara, porque es para beneficio de todos nosotros. Versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visiones los caballos y sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de león, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Pues el poder de los caballos estaba en su boca, y en sus colas
porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bien, vamos con el versículo 13. El sexto ángel recibe la orden de Dios y toca su trompeta. En el momento que toca la trompeta dice, oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ya lo hemos visto al altar de oro cuando vimos en el capítulo 6 las almas que estaban ahí abajo del altar, y luego en el 8 también, que el ángel saca fuego y lo derrama sobre la tierra. Ahí yo puse un dibujito de cómo era en la antigüedad y cómo Dios, en Éxodo 30 lo pueden encontrar, que Dios describe cómo tenía que ser el altar de oro. Le da todas las medidas y dónde tenía que estar ubicada. Fíjense que ahí está dibujado el sumo sacerdote y está el velo azul, ese que separa el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo estaba el arca del pacto, que tiene los querubines arriba, símbolo del trono de Dios, de la presencia misma de Dios. Enfrente, justo enfrente, está el altar de oro, que es de incienso, donde el sumo sacerdote traía brasas y el incienso y lo ponía ahí, y ese humo iba a la presencia de Dios. Ese altar de oro simboliza también a Cristo, también simboliza las oraciones, porque todas las oraciones son intercedidas por nuestro Señor Jesucristo, que las hace llegar a Dios mismo. Fíjense que Dios le dice en la parte superior que tenía que tener 4 cuernos, 4 puntas, de la cual el sumo sacerdote hacía él de la sangre del sacrificio, mojaba esas puntas, esas 4 puntas, símbolo de fuerza y de poder del Señor Jesús. Simboliza fuerza y poder. Y ahí, en ese ritual, que era muy preciso, que Dios había determinado, qué era lo que tenía, cómo se tenían que hacer los componentes para el incienso, no podía ser nada distinto, es todo símbolo de las oraciones. Lo hemos visto a las oraciones, el efecto que va produciendo y cómo Dios las responde. Este altar de oro es la última vez que lo vamos a leer y ver aquí en Apocalipsis. El Señor está respondiendo también todo el clamor de sus hijos. Pero acá Juan ve que desde el mismo altar ese de oro, desde los cuernos, él nota que sale un sonido, sale una voz, porque dice, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro. Él precisa y con mucho detalle de dónde estaba proveniendo la orden. Acuérdense que las órdenes y quien está al mando es el Señor Jesucristo, que es el que está autorizando todo. Fíjense que da el detalle nuevamente que estaba delante de Dios. Y cuando veíamos en la antigüedad las cosas que Dios le hacía hacer al Tengo pueblo, re poquito, ¿no? y ¿No ahí se tengo escucha más? Sí tenés. Yo no bien, escucharé. se No, escucha la no voz sé, de anda Tirsa, me por parece. internet. No. Entonces, ahí el Señor, todo lo que hacía en la tierra era una réplica de lo que existe en el cielo.
Y, y esto está en el cielo, ese altar de oro, frente al gran trono de Dios. Por eso, acá también lo vuelve a decir, que estaba delante de Dios ese altar, y de ahí está saliendo la orden hacia el sexto ángel, que se desate este sexto juicio. Entonces, en el versículo 14, vemos lo que dice esa voz, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta. Sale la orden desde ese altar, y la orden es: desata a los 4 ángeles que están atados juntos al gran río Éufrates. Acá habla de 4 ángeles. Entonces ese ángel de la trompeta tiene que desatar a 4 ángeles que están atados al gran río Éufrates. Hay muchas controversias en distintas opiniones, que algunos dicen que son ángeles buenos, otros que son ángeles malos. Los ángeles buenos de Dios nunca están atados, no están prisioneros. Sí, así figura en la palabra de Dios los que han caído, todos ángeles caídos. Sí, lo podemos ver en 2 de Pedro 2:4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En Judas, versículo 6, dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Y lo que pasa es que se confunden también muchos comentaristas. Estos 4 ángeles son 4 ángeles caídos. Terribles ángeles, ya lo vamos a ver, que su deseo es matar, es hacer desastre. Por eso Dios los tiene atado, y dice en qué lugar está. Dice: junto al río Éufrates están atados. Dios tiene el control de todo, es el soberano de todo. En la actualidad están atados, porque eso será en el futuro, porque si estuvieran desatados ya estarían matando gente. Pero Dios los tiene retenidos y van a ser instrumentos para este juicio. Estos demonios o ángeles satánicos están ahí atados. Por eso la palabra original también es atados, contenidos. Dios está al control de exactamente todas las cosas. Se confunden con Apocalipsis capítulo 7, entre el versículo 1 al 3, hemos visto que había 4 ángeles que retenían los vientos, y se le da la orden de que detengan los vientos, que se hagan silencio. Se hizo silencio por media hora en los cielos, y se selló a los escogidos de Dios. Eso ya lo hemos visto. Estos ángeles son de Dios, son ángeles buenos, no estaban atados, sino que Dios hace que se detenga todo para hacer ese acto de sellado de sus escogidos. Pero estos sí están atados y van a ser desatados. Y da la ubicación en que está en el río Éufrates. El río Éufrates está muy nombrado en la palabra de Dios. Muchas veces en la Biblia lo vemos ya desde Génesis 2, cuando describe dónde estaba el Edén. El cuarto río que va nombrando como límite del Edén es el río Éufrates. Yo puse aquí un dibujito, un mapa. El borde este o oriental de esta sección roja es el río Éufrates. Viene del lado de Turquía, viene un poquito más arriba en azul, después continúa en rojo y desemboca ahí en el Golfo Pérsico. Del otro lado está el río Tigris, que conforma la Mesopotamia de ahí de Asia,
que adentro está Irak. Lo que está marcado en rojo es lo que Dios le prometió a Abraham de cómo iba a ser su tierra. Fíjense que del margen oriental está Egipto y está el río Nilo. Entonces la tierra que Dios le prometió a los judíos está entre Egipto y el río Éufrates. Y tuvieron esa tierra. Y en Josué 1:4 podemos ver los detalles. También vemos que Salomón reinó en ese lugar. Y en Génesis 15:18 Dios le promete a Abraham que su tierra iba a estar ahí. Porque dice, en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande del río Éufrates. La palabra río Éufrates quiere decir fructífero. Acuérdense que Babilonia también era algo muy, muy fructífero, muy rico. Ese río nutre a toda esa Mesopotamia que está rodeada por dos ríos, que es el Tigris y el Éufrates. En varias partes de la palabra de Dios viene el río Éufrates. El imperio romano, el límite que tenía era el río Éufrates, del río Éufrates hacia el occidente era todo de ello, y hacia el oriente era reinado de los reyes de Oriente, que estarían los chinos, los indios y la parte de Rusia, Corea, Japón, bueno, la parte oriental. Siempre el límite fue el río Éufrates. También los enemigos del pueblo de Dios estaban del otro lado del río Éufrates. Acuérdense que los medos, los persas, Babilonia, todos los que lo han ido atacando, los que lo han llevado esclavos, siempre eran del otro lado del Éufrates. Y bueno, aquí están estos ángeles en alguna parte de ese río, están atados en este momento, y dice, viene la orden que se lo desate. Luego, cuando veamos el capítulo 16 de Apocalipsis, que ahí se arma la guerra del Armagedón, que se reúnen los príncipes de Oriente, Dios hace que ese río se seque, el Éufrates, para que pueda pasar ese ejército contra su pueblo. En la actualidad ese río tiene muchas embalses de represas, sobre todo en Turquía y en Siria. Y en épocas que no hay mucha agua, se va medio como secando, pero tienen que regular el agua para que haya hacia los países para abajo. Pero cuando sea un juicio de Dios, no es que van a cerrar una represa, es que Dios lo va a secar, porque dice así su palabra de Dios para que pase este ejército. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 16. Lo que nos dice la palabra de Dios es que muchas precisiones. Son 4 ángeles que están atados, manda que sean desatados y que estaban ubicados ahí, en ese río, en el río Éufrates. Versículo 15. Y fueron desatados, dio la orden y la orden se cumplió en el versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Estaba preparado por Dios. Dios tiene todo preparado. Hay una imagen de como que ahí son liberados, pero fíjense en el detalle, dice hora, día, mes, año. Es más, Dios puede decir minutos, segundos. Dios tiene todo controlado. Dios tiene todo preparado. Dice la palabra preparado. En varias partes de la palabra de Dios vamos a escuchar y ver que Dios tiene todo preparado. En Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios tiene preparado de antes, no controla los tiempos que tenemos nosotros,
pero Él tiene su tiempo y está todo en control. Hay varios ejemplos. Marcos 10:40 dice, pero al sentarse a la derecha o a la izquierda, dice el Señor Jesús, no es mío daros, sino de aquellos para quien está preparado. El Padre es el que tiene todo preparado. Y lo dice Cristo, cuando Él está ascendiendo en Hechos 1:7, le dice, no, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Solo el Padre es el que maneja todos los tiempos. Y Dios tiene preparado a estos ángeles el día, la hora, el momento en que va a ser, en que va a salir esa orden de desatar y de producirse lo que se va a producir. Mateo 24:36, en las señales ante el fin, el Señor Jesús está diciendo, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Solo Dios es el que sabe absolutamente todo. Como podemos ver en Romanos, cuando uno dice cuántos van a ser salvos y cuándo va a producirse tal cosa, Romanos 11:25 dice, está hablando de los judíos y de los gentiles, dice, no quiero hermanos que ignoréis este misterio, porque para nosotros es misterio porque no sabemos la fecha, pero Dios lo sabe, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel un endurecimiento por parte de Israel. Está en este momento endurecido su corazón, sus ojos cegados. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuántos son? Que eso está en el control de Dios. O sea que todo lo que va sucediendo con mucha precisión de relojería, podemos decir, es de Dios, porque Dios tiene todo organizado. Y en su palabra lo pone para que nosotros tengamos fe y porque lo que Él dice se va a cumplir y para que veamos que el que creó todo tiene también hasta el último detalle, no se escapa de su control. Y le da una orden a estos 4 ángeles que es de aniquilar la tercera parte de la población del mundo. Yo me hice un dibujito. ¿Lo puedo poner, Mati, en cámara? ¿Se ve? Bien. Vamos a estudiar matemática. Esto es un círculo. A ver si puedo minimizar esto. ¿Podemos checar esto? Acá tengo un asesor, porque si no me veo yo... Ah, ahí estamos. Bien. Este es un círculo, lo dividí en 4. Cuando vimos el capítulo 6, esto es un círculo, representa toda la población mundial. En la actualidad hay, supongamos, cerca de 8.000 millones de personas. En el capítulo 6, versículo 8, vemos que muere una cuarta parte. Esto lo dividí en 4. Una cuarta parte de la población muere. Así que, bien, entonces este círculo, yo le hice el gráfico para no hacer, para hacerlo más representativo. Bien, nos está quedando esta parte, este es el total de toda la población. ¿Se me corta el audio? Bien, de esta parte, esto es la totalidad que está quedando de la población. Este total ahora me quedó dividido en 3 partes. Entonces dice que a los ángeles le dio la orden de destruir 1/3. Entonces, una parte de esto se va. Vamos a sacarle 1/3. Me quedó la mitad. O sea que está quedando, luego de esta trompeta, va a quedar la mitad de la población mundial. Y también un poco menos de toda esa población, porque ya desde los sellos iban muriendo también, acuérdense que hubo guerras, hambre, plagas, terremotos, luego con las trompetas también, con las catástrofes climáticas, va muriendo gente en el mar, se va contaminando todo 1/3, las trompetas todo 1/3 de las cosas que van sucediendo, o sea que debe ser más de la mitad de la población antes de la tribulación que va desapareciendo.
acá la orden de estos ángeles es destruir el tercio ese que saqué. Bueno, el dibujito era para tener una idea más o menos de lo que va quedando la población. Va a quedar menos de la mitad. Luego de las trompetas vienen las copas de ira. Y ahí todos los juicios, en vez de abarcar un tercio, acuérdense, los sellos abarcaban una cuarta parte, las trompetas un tercio, y cuando sean las copas de la ira, va a ocupar, a caer sobre todo el mundo, va a caer a todos. Pero acuérdense que no toca a los que son hijos de Dios, a los que están sellados por Dios. Todas estas plagas, todos estos juicios, no los está tocando a todos ellos. Bien, sigo con el PowerPoint. En el versículo 16, voy a tomar un poquito de agua. Aparece un número muy grande. A ver qué hay acá. Bueno, no, vuelvo al anterior. En el versículo 16 dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Bien, acá aparece un ejército terrible, no, varios ejércitos, porque está en plural la palabra ejército. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Estos 4 ángeles caídos van a ser los que van a capitanear, o van a estar al mando de esos ejércitos. Un ejército impresionante. Nunca ha habido un ejército tan grande. He estado estudiando un poco la cantidad de milicias que hay por cada país. Es muy difícil de llegar a ese número. En la Segunda Guerra Mundial llegó a 70 millones de gente involucrada en la guerra. Acuérdense que había mujeres, niños, de todo. Vamos a tener que ver 2 puntos de vista. Uno si son ejércitos personas o si son ejércitos demoníacos. Ya lo vamos a ver. Pero dice, el número era 200 millones. Yo no me puedo poner a contar 200 millones de personas. Aquí Juan tampoco. No las podía contar. Él podría haber dicho, son innumerables la cantidad de personas que forman esos ejércitos. Pero él advierte, yo oí su número. Esto saca muchas dudas porque lo que estamos viendo nosotros es literal y real lo que dice la palabra de Dios. Y está dando precisiones. El original del griego dice 2 veces 10.000 por 10.000, que nos da exactamente 200 millones. Reina Valera lo sintetizó, lo hizo más fácil, puso el número, el resultado de esa cuenta. Algunas personas dicen, no, es una gran multitud, una gran muchedumbre, son incontables. Pero con lo que agrega Juan, dice, yo oí su número. Si él dice yo oí su número, es porque se le fue revelado a él la cantidad. Porque Dios quiso que se sepa cuántos van a ser esos porcentajes. El ejército más grande en cantidad de personas en esta actualidad es China. El más grande en poderío es Estados Unidos, el segundo es Rusia, el tercero es India y el cuarto es China. Pero se van a aliar, ya lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 16. Pero Dios se necesita de seres humanos para usar sus juicios. Entonces uno puede pensar, entonces por ahí no son humanos, sino son demonios, porque también hay millones de millones, también como hay millones y millones de ángeles en el cielo, también acuérdense que un tercio de esos ángeles caídos que venían con Satanás pueden ser esos también. Y empieza a relatar Juan la visión
de cómo es ese ejército que está viendo él. Dice, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Hasta aquí, esto es una aseveración que está diciendo Juan cómo es lo que él vio. Recuerden siempre que él está viendo cosas a futuro que también no sabe lo que es lo que está viendo, que nosotros también, si lo vemos, tal vez no reconocemos. Pueden ser algún ejército futurista o pueden ser entidades demoníacas también, que no sabemos. Y él lo empieza a asevera, así vi en visiones a los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, zafiro y azufre. Y las cabezas de los caballos era como, acá sí pone un como, cabezas de leones. O sea que el caballo nos da una impresión de fuerza, de bravío, de guerra, de combate. La cabeza es como de león y de su boca salía humo, fuego y azufre. Esas tres cosas. Algunos comentan que, dice, es lo más parecido a un arma de guerra. Es decir, en ese entonces cuando Juan escribió, no existían las armas de fuego, nada de eso. Entonces él lo representa así. Eso es lo que puede suponer la gente. Pero yo no quiero que se queden con esta imagen de que esto va a ser así, sino es cosas que la gente se imagina que será, pero hacer una cosa que Dios tiene preparada, que es totalmente distinta. Dice, de esa cabeza de león salía fuego, humo y azufre. El fuego, el humo y el azufre, en el versículo 18 dice que son tres plagas, y esas tres plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres. También acá mucha gente lo espiritualiza y dice que, bueno, que Dios usa el fuego como lo usó en Sodoma y Gomorra y hubo humo y azufre y usó solamente dos ángeles para destruir esas dos ciudades. Y acá también lo espiritualizan y que también es un juicio de Dios y que en realidad lo comparan con Santiago, que dice que la boca, la lengua está así alimentada por el mismo infierno y que mucha gente va a morir por falsas doctrinas, espiritualmente, todo eso, pero no, acá la palabra de Dios dice de muertes físicas de personas y que van a ser muertas, uno puede decir, por armas de fuego, con balas o cosas así, que están producidas por el mismo hombre. Pero acá alguien se puso a dibujar cómo sería la interpretación de lo que está narrando Juan, que son caballos con cabezas de leones, y que en el versículo 19 habla que dice, y el poder de los caballos estaba en su boca, de su boca salía fuego y humo y azufre, y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes, no es que eran serpientes, pero eran muy parecidas, tenían cabezas en las colas, y con ellas dañaban, producían dolor, como en la plaga anterior. Las langostas esas tenían cola de escorpión y producían dolor. Esta misma plaga o juicio, también con las colas, van a estar produciendo dolor y con las cabezas van produciendo muerte. Esas son imágenes ilustrativas que estamos teniendo.
de esto. Y es un juicio terrible, imagínense. Todo lo que ha venido sucediendo, a ver qué otro dibujo tengo, con los 7 sellos que ha pasado de todo ya, hambre, toda esta gente está sufriendo todos estos juicios. Fíjense de los que nos va a librar el Señor a todos nosotros, solo por su gracia. Pero los que estén ahí en la tribulación y gran tribulación, aparte el creyente va a estar sufriendo la persecución y en riesgo su vida por estar en contra del sistema de Satanás que va a estar reinando ahí, que lo veremos en los capítulos siguientes, pero aquí en los juicios de Dios, al ser humano, a los moradores de la tierra, dice, que están en contra de Dios, les van a caer todos estos juicios. Juicio tras juicio, juicio tras juicio, se van a morir todas las personas, van a ser heridos muchísima cantidad de personas. Es un tormento tras otro. Y en algún momento uno dice, bueno, se darán cuenta, pedirán perdón a Dios, volverán a Dios y Dios que está esperándolo para perdonarlos, los va a librar de todos esos juicios. Y vemos en los versículos siguientes que eso no sucede. Luego vamos a ver en las copas también el sufrimiento tan grande que está teniendo la gente, que dice que se muerden las lenguas de dolor, pero asimismo siguen confiando en otras cosas. Estos demonios van a estar atacándolos, matándolos a gran cantidad de ellos, y así todo no van a reconocer a Dios. Porque en el versículo 20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, los que quedaron vivos, que no son hijos de Dios, que han sufrido todo lo anterior que hemos narrado. Acá está una frase durísima, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de su mano. ¿Y cuáles son las obras de sus manos? Se refiere a la idolatría, a la adoración de los ídolos. Adorar los ídolos es adorar a los demonios que están atrás de los ídolos, es adorar directamente a los demonios. Y Dios lucha en contra de la idolatría. Los primeros 4 mandamientos son referentes a Dios y solamente a Dios hay que adorar. En Deuteronomio 32:17 dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. Y en varios versículos en la palabra de Dios vemos cómo el pueblo de Israel cae y cae continuamente. Y el ser humano también es así. Busca cualquier otra cosa menos a Dios. Salmo 106, 37 al 39 dice, sacrificaron sus hijos y a sus hijos y a sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con su sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Es una cosa, digamos, increíble, re loca, que sale de cualquier razonamiento. Acá los mismos demonios lo están hostigando. Dios usa
a esos demonios para atacarlos a ellos mismos, y ellos siguen adorando a los demonios. En la actualidad el ser humano también cree en cualquier cosa que ellos pueden hacer con sus manos. Dice, adoraron las obras de sus manos. No se arrepienten. Dice, adoran las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Versículo 20. No dejan de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Acá adoran a los demonios. En 1 Corintios 10, 20, Pablo le está diciendo a los corintios, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. No quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Todo lo que no es de Dios es del enemigo. Pero a la gente le es más fácil creer en todas esas cosas en vez de creer en Dios. No pueden recapacitar, no pueden abrir sus ojos. Adoran imágenes de oro, de plata. También no es solo imágenes, es su ídolo. Puede ser cosas valiosas también. ¿Dónde está su corazón? Ahí está, no están en Dios. Están donde está siguiendo las cosas suyas, que nada de eso lo va a salvar de todos estos juicios. Por más que tengan plata o dinero, no lo va a salvar. Los van a matar, van a sufrir. Es como el simple caso que tenemos ahora nosotros. Un pequeño virus, algo sumamente microscópico, no respeta que tengas dinero o no o seas pobre, no respeta absolutamente nada, que estés gozando de buena salud o no, va a obrar en contra de uno. Y así todo, el ser humano no se da cuenta, sigue obstinado en lo suyo. Y dice, ponen su fe en imágenes que no los puede salvar. ¿Por qué no lo pueden salvar? Porque dice, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea que sus ídolos están muertos, porque no ven, ni oyen, ni andan. No los pueden ver a ellos, es una estatuita, o puede ser algo que no lo puede salvar. Y se me llevó el tiempo. Son ídolos muertos. Y eso me hace recordar a San la Muerte, adoran a San la Muerte, al mismo Satanás. Cristo, cuando habla de Satanás, habla de que es homicida, que es homicida del principio. O sea que están adorando al mismo diablo, a ídolos muertos. A ver qué otro dibujito tienen. Acá vemos cara de que no se arrepienten, no quieren acceder, no quieren reconocer de que Dios lo está disciplinando para que ellos recapaciten. Pero miren que son muchos los juicios que van recibiendo. Y dice la palabra de Dios, así todo, versículo 21, no se arrepintieron de sus homicidios. Pero lo único que tienen que hacer es arrepentirse. No se arrepintieron de sus homicidios. Se siguen matando también entre ellos. Dijimos que el Satanás es homicida y son seguidores de Satanás. Entre ellos van a seguir matando. Y ahí el homicidio es doble porque es contra el prójimo y contra Dios, porque dice no matarás, también está desobedeciendo a Dios y está matando a la creación de Dios. Ellos van a seguir haciendo homicidio. Ya odiar a una persona ya es homicidio. Y van a seguir con ese carácter el ser humano. Dice, y no se arrepintieron. Ni de sus hechicerías. La palabra hechicerías, ustedes saben que es consultar a los muertos, seguir en brujerías,
en seguir horóscopo, en seguir cualquier cosa, menos Dios. Todo lo que es de Dios es todo lo contrario. Es amor, gozo, paz, paciencia. Y esto va a ser todo lo contrario. Odio, impaciencia, homicidio. Y fíjense que está homicidios en plurales, hechicerías en plurales. Pero en el original griego esta palabra hechicería es fármacon, que es droga. Entonces, ellos van a seguir en sus drogas, van a seguir también tomando productos para acallar su conciencia, para acallar su dolor, pero no se arrepienten, siguen con artificios para tapar lo que le está cayendo sobre ellos. Ni hablar de hechicería que también usa muchas drogas para entrar en trance y todo eso, que también los hay, que es todo de los mismos demonios. Ni de sus fornicaciones. Vemos que fornicación, ustedes saben que es el ser humano cada vez está alejado más de los planes de Dios. Dios quiere el matrimonio, Dios quiere una pareja que Él la une y es para siempre. Pero cada vez esto se estila menos, cualquiera con cualquiera, no se respetan ya ni géneros, ni nada. Al contrario, el hombre cada vez va de mal en peor contra su mismo cuerpo, sigue adorando todo eso en vez de adorar a Dios. Y no se arrepintieron tampoco de sus hurtos. Imagínense, acá muchos van muriendo y se le van quedando con las posesiones de otros, pero tampoco eso lo va a salvar. Pero Cristo cuando define a Satanás que era homicida y que es ladrón también. O sea que el padre de todo esto es el enemigo mismo que sigue robando y él roba la salvación, roba la presencia de Dios. Por eso ellos están cegados y no siguen a Dios. Tienen los ojos totalmente vedados por su ego, porque el ser humano se cree Dios y está engañado por el mismo diablo. Isaías 26, 9 dice, con mi alma te he deseado una noche y en tanto que me dure el espíritu, dentro de mí madrugaré a buscarte. Esta es la devoción que tenía Isaías. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, sabía que van a venir juicios de Dios sobre la tierra. Los moradores del mundo aprenden justicia. Pero la misericordia de Dios es tan grande, dice que mostrará piedad al malvado. Dios, aparte de estos juicios, también está salvando gente, porque gente, no todos están en contra de Dios, sino los que se dan cuenta, dice, mostrará piedad al malvado. Y el que no aprende justicia en la tierra, en esta tierra va a haber iniquidad, dice, y no mirará a la majestad de Jehová, el que está en contra de Dios. Entonces dice, Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Los juicios están cerca, pero el que es el que practica iniquidad, el que está en contra de Dios, no lo ve. Entonces dice, verán al fin y se avergonzarán de los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos fuego lo consumirá. Y acá vemos que estos enemigos de Dios son consumidos por su fuego. La frase que más quedó sonando ahí, y lo más importante, no importa si son cañones o si son demonios o lo que dice la palabra de Dios, que se va a ejecutar eso. Pero lo más duro de esto, de todo esto que hemos leído, que se va a hacer, es el ver el corazón del hombre que dice, ni aún así se arrepintieron. Está durísimo el pueblo. Romanos 1:21, Pablo describe ya al ser humano como es. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia,
sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué razonamiento tendrán después de estos juicios? Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces Dios los enceguece. Acuérdense de las plagas de Egipto. ¿Y qué pasaba? Mostraba las plagas a Dios y Faraón se endurecía su corazón y estaba en contra de Dios. El ser humano también se cree en unos faraones, se endurecen contra Dios y no se dan cuenta de que son proezas de Dios, que lo están sacudiendo y llamándolo al arrepentimiento. El Señor Jesús llama al arrepentimiento. Todo aquel que rechaza la verdad del Evangelio se vuelve vulnerable a las mentiras del enemigo. El que no acepta a Cristo empieza a creerle cada vez más a Satanás. Es lamentable, es así. Rechazar a Cristo endurece y entenebrece el corazón de tal manera que no pueden creer a la verdad. Hay que orar, que el Espíritu Santo ore en nuestros seres queridos que están rechazando a Cristo, porque su corazón, el enemigo lo va encegueciendo, lo va endureciendo. El que elige andar en la oscuridad se quedará. Romano 3:10 relata y muestra cómo es el ser humano. El ser humano dice, la palabra de Dios, que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero la misericordia de Dios es tan grande que podemos ver acá en esta proyección que tenemos en 2 Pedro 3:9, que Dios no quiere que ninguno perezca. Dice, el Señor, por su gracia, por su amor, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Dios se está demorando? No. Dios es misericordioso y está esperando que todo se salve. Él salve, acuérdense que Él tiene todo registrado y sabe qué número va a ser. Dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Acá está la palabra, no quiere que ninguno perezca, ninguno. Es más, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está pidiendo ese arrepentimiento, que vuelvan a Él. Y vemos en 2 veces, en el versículo 20 y en el 21, y no se arrepintieron. Y esto es lo más duro y lo más lamentable, porque Dios lo está esperando. Proverbio 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa, el que se arrepiente, y también se aparta, porque no es solo cuestión de arrepentirse, sino de apartarse y seguirlo al Señor, alcanzará misericordia. La misericordia de Dios está hasta el día de Dios. Pidamos perdón por nuestros pecados. Llevamos una vida santa, en un camino de santidad. El Señor nos quiere liberar, nos quiere que cada vez estemos más cerca de Él. El Señor promete hacer. Se me está acoplando algo. Bueno, voy cerrando esto. Recordaba la frase para cerrar cuando Cristo le hablaba a cada una de las iglesias. Y siempre nos está hablando el Señor a cada uno de nosotros. Y decía, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Señor siempre nos pide, ¿le erramos en algo? Le erramos continuamente, pecamos continuamente. El Señor quiere que nos arrepintamos también y busquémoslo siempre a Él. Y si tú no tienes a Cristo, el mensaje de hoy y de todos los días es arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios y Él te va a liberar de toda esta ira venidera que está próxima, cada vez está más cerca. Hoy escuchaba en el canal CNN la noticia de que está pactando Donald Trump con Israel y con los Emiratos Árabes. La paz de Medio Oriente, algo que siempre se quiso lograr. Nunca se dieron los árabes, y ahora el príncipe que está representando a todos los Emiratos, sí está cediendo
Pueden ser campañas políticas, sí, se mueven a esos niveles. Y están muy cerca de lograrlo. Esto es muy importante porque si se logra esa paz, se va a poder poner en funcionamiento el sacrificio continuo, la construcción del templo, todas las cosas que van a ir desencadenando a todo esto. Cada día estamos más cerca, hermanos, de las cosas proféticas que están escritas en la palabra de Dios. Cuando son, Dios las sabe. Pero nosotros vemos cómo avanza todo esto y que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta o algo? Se me extiende el tiempo, yo me entusiasmo, sigo y bueno, pido disculpas. Silencio en la sala. Bueno, voy a orar y después cualquier cosa pueden hacer comentarios. ¿Oramos? Padre Celestial, Señor, adoramos tu nombre. Gracias porque un día tocaste nuestros corazones, Señor, y tu Espíritu nos convenció de pecado, Señor, y pudimos arrepentirnos de ello, pedirte perdón, Señor, y tú nos has limpiado y has venido a vivir en nuestra vida. Gracias porque tienes preparados planes hermosos para cada uno de nosotros y nos librarás de todos los juicios que caerán sobre esta tierra. Gracias porque tu misericordia, tu gracia, tu amor sigue hasta el día de hoy, siempre, Señor, con el deseo de salvar a todos. Y pedimos por los que conocemos o que no te tienen, Señor, que tu Espíritu obre en sus corazones y puedan llegar al arrepentimiento de sus pecados y que tú quieres cambiar sus vidas. Señor, gracias porque tú nos bendices, nos ayudas y nos guardas continuamente del mal. Todo esto es a través de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro hermoso Salvador. Amén.